Bien, listo. Iniciamos entonces, chicos. A ver, el día de hoy vamos a ver lo que es el tema del feudalismo. Ya, lógicamente, también recordando un poco lo que hemos hecho la semana pasada. Eh, no sé si recordará, hemos visto lo que es Bizancio, hemos visto lo que es la Europa feudal, discúlpame, el Islam, hemos visto lo que es los reinos germánicos, y por último, pues lo que es el Imperio Carolingio, pues no, todo ello con el objetivo también pues de entrar a lo que vamos a ver el día de hoy, que es uno de los temas más importantes y quizá pues lo más recurrentes que un examen de admisión, lo que es pues el tema del feudalismo. Y ahí pues quiero que su máxima atención y también su máxima participación para poder ir pues explorando un poco más sobre este tema, que es bueno, también es muy interesante en realidad cómo se conformaba o cómo se realizaba en esa época pues la vida y aparte pues el sistema político, económico y social que en ese momento giraba y que es muy importante también pues aclarar. Entonces sin más preámbulos, sin más palabras pues vamos a iniciar. A ver, ¿dónde se origina? La primera pregunta que nosotros tenemos que hacernos es, ¿dónde se origina el feudalismo? Yo te pregunto, ¿el feudalismo es para toda Europa? A ver, te planteo la pregunta de esta forma, a ver, el feudalismo, como tal como lo conocemos, o de repente como hemos oído, de repente, ¿se va a desarrollar en toda Europa? ¿En toda Europa se desarrolla el feudalismo? ¿Qué creen ustedes? ¿Mm? Se desarrolla en Francia, en España, en Alemania, en Inglaterra, en Italia, en lo que es pues Grecia, en lo que es las zonas eslavas. Se desarrolla en toda Europa. A ver, chicos, ¿qué creen? ¿Sí o no? ¿Mm? ¿Se desarrolla en todo? La respuesta es fácil, sencilla, no. El feudalismo no es un sistema universal, no es un sistema que se vaya a crear o se vaya pues a realizar o vaya a suceder en toda Europa. En diferentes partes de Europa, si bien es cierto, pues tienen un sistema cuasi feudal, no se puede llamar de esa forma porque no está conformado como el feudalismo como nosotros lo conocemos. Es un feudalismo, o bueno, en realidad pues es un latifundismo, o en unas casas pues no es las ciudades todavía tienen algún tipo de importancia. Notoriamente, pues cuando hablamos de feudalismo siempre decimos, ah, profe, ¿cuál es la actividad más importante? ¿El comercio o la agricultura? Cuando hablamos de feudalismo, ¿cuál es la actividad más importante? ¿El comercio o la agricultura? ¿Mm? La agricultura, ¿no es cierto? Muy bien. ¿Y el comercio existe? ¿El comercio existe? ¿Hay comercio? Ahí se la pregunta. ¿Hay comercio? ¿Qué es lo que te han dicho siempre? ¿Hay comercio? Por derecha sabes un poco, ¿no? ¿Habrá comercio o no habrá comercio? Entre los feudales, ya, pero a nivel pues de un lugar a otro, por ejemplo, de Francia a España, un comercio extensivo, un comercio largo, ¿hay? ¿Habrá comercio? Una de las cosas que siempre de repente pues solemos tener, creo que eran proteccionistas, claro, lógicamente. Pero mira, esto va de acuerdo, discúlpame, esto va de acuerdo a lo que es pues la noción de decir, oye, el feudalismo, si no se da en toda Europa, entonces el comercio, lógicamente, pues no tiene un foco también de una zona en la cual pues se desarrolla, no desaparece. Siempre han dicho, pues, profe, el comercio, disculpa, el feudalismo es un sistema pues autárquico, es un sistema que está basado en la agricultura, en el autoabastecimiento. Entonces no necesitan necesariamente el comercio. Por lo tanto, el comercio desaparece en esta época. No es así. El comercio no desaparece. Disminuye en las zonas en donde se desarrolla el feudalismo, sí, pero en las zonas como las costas italianas o lugares como regiones italianas en las cuales podemos ver a Venecia, Florencia o ciudades verdaderamente comerciales como Bizancio de repente, pues el comercio sigue siendo importante. ¿Está bien?
por esa razón es que yo empezaba con la pregunta, pues, de decirte, oye, ¿el feudalismo fue en todos los lugares? No, pues, el feudalismo no fue no fue un sistema que abarcó toda Europa, sino fue solamente un sistema que abarcó una parte de Europa, especialmente lo que había dejado anteriormente, pues, Francia, o lo que era, pues, el antiguo imperio carolingio. Entonces, en esa parte tenemos que tener muy en claro que el comercio, si bien es cierto, no es tan grande como anteriormente, tampoco desaparece en su totalidad. Se sigue comerciando entre ciudades, pero ya no pues entre las ciudades feudales, ¿no? O pueblos o aldeas feudales. En este caso, pues, se va a configurar de diferente forma. ¿Está bien? Pues, eso hay que tener mucho en cuenta. Obviamente, pues después veremos lo que es la reactivación económica o lo que nosotros conocemos pues como el renacimiento comercial o el renacimiento urbano, en el cual pues ya hay un notorio incremento por las diferentes avances, diferentes sistemas que se van a desarrollar en base a la agricultura, en base al comercio, y esto va a dar pie pues a que se configure todo lo que es la edad moderna, pues, ¿no? O lo que es pues los reinos modernos. Pero sí, eran proteccionistas los señores feudales, en cierta forma pues ellos trataban de tener todo lo necesario o todo lo básico para poder mantener una hegemonía, porque los señores feudales pues son parte de este sistema. Ahora, ¿dónde está el origen? ¿Dónde se encuentra lo que podríamos decir pues el inicio de todo este sistema feudal? El origen de este sistema, desde dónde empieza a iniciar, va a iniciar pues desde el 843, se supone, ¿no es cierto?, bajo el Tratado de Verdún. ¿Qué trae el Tratado de Verdún? La disolución o la desintegración de lo que es pues el Imperio Carolingio. Ahora, ¿por qué esta va a ser una causa del origen del feudalismo? Uno, porque debilita el aparato central. Yo te había dicho la semana pasada que Carlomagno había realizado un sistema, se podría decir, burocrático, un sistema bastante efectivo para la época que resguardaba las fronteras, como en el caso pues de crear lo que son los Misci Dominici, crear pues las marcas, ¿no es cierto? O el sistema de ducados, condados y marcas, ¿no es cierto? Que les va a dar pues seguridad a las fronteras y también pues una protección civil dentro de ellas, pues, ¿no? Entonces, eso es un punto clave para que el Imperio Carolingio pues sea fuerte, sea estable. Pero a la muerte de pues los hijos de Ludovico Pío, pues el heredero de Carlomagno, pues empiezan a pelearse, y pues en el 843 van a dar por concluidas estas luchas, firmando lo que es el Tratado de Verdún, formando así, en base al Imperio Carolingio, tres reinos muy importantes. Lo que es la Lotaringia, lo que es pues la Francia occidental, y la que es pues la Francia oriental, o como algunos lo llaman pues Germania, pues, ¿no? O lo que es Alemania, entonces allí podemos ver pues se va a formar estos tres reinos. Ahora, ¿qué tiene que ver que se hayan formado estos tres reinos? ¿Cuál es la consecuencia de la formación de estos tres reinos? Que el sistema de ducados, condados y marcas se va a mantener, pero bajo ahora no a cargo de un emperador que sea capaz, como lo era Carlomagno, sino pues de tres advenedizos, en cierta forma, pues tres personas que quieren pues poder, pero más no saben administrarlo. Su incapacidad, en realidad en algunos casos moral, o incapacidad política, va a traer consigo pues, que le estén dando a estos señores, a estas personas, a estos condes, duques, marqueses, algunos tipos de, ¿cómo se dice? Pues beneficios, que luego pues se transformaría en lo que nosotros conoceríamos como el sistema feudal. Ahora, no solamente eso hay que tener en cuenta, hay que tener en cuenta otro factor. En la época del siglo IX, ¿está bien? Estamos viendo pues lo que es la entrada de algunos pueblos bárbaros, lo que nosotros conoceríamos como la segunda oleada bárbara, pues, ¿no? De repente has oído de ellos, los más conocidos eran los vikingos, ¿no es cierto? Los vikingos que en ese momento pues eran un pueblo escandinavo, ojo,
Cuando hablamos de vikingos, ¿hablamos de una raza o estamos hablando de un conjunto de nacionalidades? De una, se podría decir, pues, de un grupo de reinos, cuando hablamos de vikingos. ¿A qué nos estamos refiriendo? Eso hay que tener bien, bien claro porque hay que tener, pues, consigo la concepción de que eran vikingos en realidad. Muy bien, Ernesto, claro, lógicamente. Los vikingos no son solamente normandos, son pues también daneses, noruegos, también de diferentes, ¿cómo se dice? Pues reinos, ¿no? O de diferentes regiones que van a salir pues ¿cómo se dice? Pues a investigar, a realizar pues todo esto y se van a encontrar pues con lugares tan ricos como en el caso del primer lugar fue Inglaterra, pues, ¿no? Que lo van a encontrar pues y lo van a empezar a desestabilizar, trayendo consigo pues la invasión vikinga o la invasión normanda hacia estos lugares, con algunos vikingos legendarios, pues, ¿no? No sé si recordarás, Ivar el Deshuesado, bueno, Bjorn Ironside se convierte en el rey de Suecia, lo que es pues Bitzer, ¿no? Esos personajes que de repente algunos hayan escuchado mucho, en realidad pues sí existieron, sí tuvieron relevancia en la historia pues de Europa en ese momento. Y además pues hay que recordar que los vikingos en su conjunto pues estaban obedecidos también bajo un sistema jerárquico, aunque no lo creas. Normalmente decimos, ah, profe, los vikingos eran iguales entre ellos, no vayas a creer eso. Habían pues diferencias entre hombres, ¿no es cierto? Y habían pues los denominados Jarls, que son pues los jefes de tribu o los jefes de aldea o los jefes de ciudad, en la cual pues se encargan de actividades como el saqueo, o se encargan de dirigir, mejor dicho, las actividades como el saqueo, o pues las cuestiones bélicas, pues, ¿no? Hay que entender eso también. Los vikingos, lógicamente, pues tienen un sistema guerrero bastante estable, ¿no? En la cual pues todos tienen que participar, porque para todos es el beneficio, ¿cierto? Entonces, por otro lado, también podemos ver a los mayares, los que se supone que son los descendientes de los hunos, que bueno, también son jinetes y van a empezar a presionar pues por el lado oriental todo este conjunto de pueblos, ¿no es cierto? Y que va a tratar de vulnerar. Y por último, pues estamos viendo de los sarracenos, que si bien es cierto, pues son los musulmanes, van a empezar pues a piratear, van a empezar a vulnerar o tratar pues de entrar y saquear los lugares, pues, ¿no? En este caso, los templos, las abadías, las iglesias, entre otros lugares que contienen alto tesoro, pues, ¿no? Como el caso, pues, bueno, las propiedades eclesiásticas, pues, ¿no? Entonces, este es un parte de lo que va a traer consigo. Ahora, ¿por qué me dice, profe, que esta segunda invasión bárbara va a ser, pues, una causa del origen del feudalismo? Muy fácil. Estas invasiones van a demostrar la incapacidad de estas personas. Bueno, en caso de Lotario va a fallecer, se van a repartir sus hermanos, pero pues van a demostrar la incapacidad política, incapacidad militar, pues que van a tener los reyes a cargo de esas regiones y va pues a traer consigo de que se cree un sistema que pueda salvaguardar todo lo que pues era beneficioso para ellos, pues especialmente las tierras. Hay que recordar que por esa época también pues los reyes van a empezar a hacer tratos con algunos bárbaros, como yo lo llamaba, y van a empezar pues a crear algunas dinastías, como el caso pues de nuestros amigos normandos, que va a crear pues el ducado de Normandía, en la parte norte de Francia, pues, ¿no? Que al final sería pues la responsable de crear pues el reino de Inglaterra, después en el siglo XI. Bien, esto es un poco, rapidito, lo que va a traer consigo el origen del feudalismo. Ahora, disculpe. Lógicamente, pues tenemos que saber, pues, de que vamos a traer consigo, pues, todo este sistema, producto de la incapacidad de estas personas. Ahora, no quiere decir esto que el feudalismo sea malo, que el feudalismo traiga consigo pues algo desprestigioso para el reino, no. El feudalismo es un sistema económico, político y social,
en el cual pues se va a basar en lo que es la propiedad de la tierra. Ahora, cuando hablamos del Imperio Carolingio, nosotros nos dimos cuenta después de que los marqueses, los duques y los condes no eran hereditarios, no eran pues señores que se mantenían en las tierras hasta su muerte o pasaba de heredero a heredero. No, no, era una especie de funcionario en la cual pues tenía un sistema temporal nada más que poseía esas tierras. En realidad pues no poseía las tierras. En realidad pues lo que poseía era el mando de las tierras, la administración de las tierras, más no poseía las tierras. Las tierras eran del emperador. Ahora, en este caso, estos personajes, al estar en esos lugares y al ver la incapacidad bastante deplorable de estos personajes, de estos reyes y los descendientes, por ende, van a, en cierta forma, pues verse la obligación, como se dice, pues de crear o de tratar de encontrar beneficios para poder salvaguardar lo que vendría a ser sus tierras, ¿no es cierto? Le digo entre comillas, ¿por qué? Porque en realidad pues no son sus tierras. Ahora, se van a dar dos capitulares muy importantes, lo que es el capitular de Quiercy y lo que es el capitular de Mersenne, o el edicto de Mersenne. Por un lado, el capitular de Quiercy va a ser pues dar la facultad a estas personas de transmitir por herencia estos feudos. ¿Está bien? ¿Qué quiere decir? Que estos feudos ya son reconocidos como qué? Como propiedad suya. Y como toda propiedad suya, sus hijos tienen que ser reconocidos como herederos. ¿Está bien? Entonces se van creando qué cosa? Creando lo que son, o se va configurando lo que es el sistema feudal. Ahora, se va a firmar también lo que es el edicto de Mersenne, en el cual el vasallo puede tener vasallos. ¿Qué quiere decir? La persona encargada de un territorio ahora tiene la facultad de poder crear sus propios vasallos, o dar consigo pues propiedades a personas que van a jurarle lealtad a él, nada más. Lógicamente va a aplicarse también el sistema pues, de que tú te mueres, me vas a devolver la tierra. Lógicamente, entre comillas, también igual. Ahora, estas son, lógicamente, costumbres de vinculación germana. Desde la época romana se sabía este sistema. Ahora, ¿se va a dar aquí con mayor fuerza? Sí, se va a dar aquí con mayor fuerza. Otra de las cosas también que debemos entender de que el origen del feudalismo, aparte pues del capítulo de Quiercy, el edicto de Merced, la incursión de los normandos, ¿no es cierto? También tenemos que ver pues lo que es la descomposición o lo que es el sistema romano. Porque mucho se dice pues que el feudalismo se crea en la edad medieval y eso es falso. En realidad el feudalismo no se crea en el imperio, disculpa, en la edad medieval, sino se crea en el imperio romano. En este caso pues estamos hablando del sistema de colonato que nosotros hemos observado. O bueno, no sé si te habré dicho, sí te he dicho, sí te he dicho. La semana pasada habían dos formas de entrada de los bárbaros, ¿te acuerdas? Habían dos formas de entrada de bárbara. ¿Te acuerdas cuáles son esas dos formas? A ver, ¿alguien se acuerda? Las violentas y las pacíficas, muy bien, por la fuerza y por contrato, muy bien. ¿Cómo se llama en la parte pacífica? ¿Cómo te dije que se llamaba? Te hice apuntar, si no me equivoco. ¿O no? Me das que no, ¿ah? Ahí está, Foedus, muy bien, excelente. Se firma un Foedus. ¿Qué es un Foedus? Un Foedus, ¿qué era un Foedus? A ver, ¿qué era un Foedus? Vamos, con eso ya te lo sabes ya prácticamente del origen del feudalismo. Un Foedus, ¿qué es un Foedus? ¿Qué le da el bárbaro al imperio y el imperio qué le da al bárbaro? Ya, para hacerlo más sencillo. Vamos a esperar. Los bárbaros en el ejército, muy bien. ¿Y qué le da Roma? Y Roma le da tierras por soldados. Excelente, pues, ¿no? Eso es lo que es un sistema feudal, pues.
Eso es lo que es un sistema feudal. Por eso se dice el sistema de colonata de arriba, pues. ¿Por qué? Porque justamente, pues, nosotros vemos de que los bárbaros van a empezar a colonizar tierras y van a empezar a aplicar, pues, su sistema, bueno, sus costumbres, y esto va a producir, pues, de que, oye, yo te doy esto, pero tú debes darme algo a cambio, ¿no es cierto? Yo te voy a mantener dentro de las fronteras a salvo, pero tú tienes que darme algo a cambio. Entonces, tierras por soldados. Eso es un antecedente muy claro de lo que sería, pues, el sistema feudal, pues, ¿no? El sistema feudal. Es muy importante eso. Ahora, los llamados federatis, como se hacían llamar, le llamaban pues a estos pueblos que ingresaban pacíficamente o ingresaban por contrato, pues, ¿no es cierto?, al Imperio Romano, lógicamente, pues, eran considerados de esta forma, y poco a poco van creando los reinos germánicos, como tú ya te explicaba la semana pasada. Ahora, todo esto va a traer consigo lo que es el origen del feudalismo, notoriamente, pues, ¿no? Entonces, allí estamos entendiendo un poco dónde se origina este sistema. Ahora, este es en el aspecto político. En el aspecto, pues, social, ¿cómo se configura el origen del feudalismo? Si bien es cierto, pues, las personas de a pie, las personas normales, van a necesitar de lugares seguros que puedan proveerles lo necesario. En este caso estamos hablando pues de que estaban siendo asaltados por sarracenos, por húngaros, por vikingos, pero también pues tenemos que tener en cuenta de que habían pues luchas internas entre los reyes, entre los duques, entre los marqueses, por lo que son pues las tierras. Entonces ellos necesitaban de un sistema, de algo que les pudiera salvaguardar de esto. Entonces lo que van a hacer pues estos señores, este pueblo, es en cierta forma conseguir tierras. Los que van a lograr conseguir tierras van a ser considerados pues hombres libres, pero los que no van a poder conseguir estas tierras y lastimosamente pues se van a unir a lo que es pues van a empezar a pedir lo que es pues un sistema no de vasallaje sino más bien de servidumbre, se van a convertir en lo que nosotros conocemos como siervos. ¿Está bien? Entonces allí también en el sistema social empieza a configurarse lo que es este panorama. ¿Está bien? Muy bien. Hasta aquí, chicos. ¿Alguna pregunta sobre el origen del feudalismo? Mira, recién estamos empezando. Es un tema no pesado, es un tema bastante bonito, en realidad, bastante interesante, pero pues, igualmente te hago la pregunta, pues, ¿no? ¿Hay algún tipo de duda, alguna pregunta que quieras realizar? ¿Alguien? ¿Todo claro? Todo claro, seguro. Muy bien, excelente. Si todo está claro, continuamos nomás, continuamos. Bien, entonces ahí está lo que es el origen del feudalismo. Ahí vemos cuatro factores muy importantes, lo que son los foedus, los llamados federatis, que ya hemos tenido un antecedente, la desintegración que trae consigo la lucha de estas personas, que ojo, te estoy aclarando, en el imperio carolingio eran funcionarios, que no eran propietarios de las tierras, pero que después pues, no, van a convertirse en lo que pues son propietarios, ¿no? Por la inestabilidad política que va a suceder tras la desintegración. Y pues las nuevas invasiones bárbaras van a traer consigo una inestabilidad social, van a generar miedo, temor, angustia, que va a producir pues que los reyes aprueben medidas que no eran beneficiosas para ellos. ¿Está bien? Que luego van a pagarlo bastante caro, pues, ¿no? Bien, organización del sistema feudal. Como te dije, pues el feudalismo es un sistema político, económico, social. ¿Está bien? Que su principal actividad económica tiene como predominio lo que es la agricultura. Ahora, si la agricultura es su sistema, es su actividad económica principal, entonces, ¿cuál es su principal riqueza de este sistema? ¿Cuál es la principal riqueza de este sistema? ¿Mm? ¿Cuál es la principal riqueza? Si la agricultura es la principal actividad económica, entonces, ¿cuál es la principal riqueza? ¿Los cultivos? No, las tierras, excelente, las tierras. ¿Está bien? A
a estas tierras se les va a llamar feudos. Ahora, no todas las tierras son feudos, y no todas las, y bueno, lógicamente, pues no todos los feudos son pues las tierras, pues no, lógicamente. ¿Por qué te hago esta aclaración? Porque los feudos son tierras con carga. ¿Qué quiere decir carga? Con siervos y con un sistema pues esclarecido de vasallaje. Y obviamente no todas las tierras tienen carga señorial. ¿Está bien? Cuando hablo de carga señorial, ¿qué estoy hablando? Estamos hablando pues de los impuestos feudales. Estamos hablando pues también de las obligaciones de los siervos. O sea, esa es la carga señorial. Entonces, hay tierras, como te dije anteriormente, que no están dentro del feudo, que son pues los llamados alodios. Está alodios, en la cual pues son tierras sin carga señorial. Entonces, por eso te hago la aclaración. No todo feudo son tierras, no todas las tierras son feudos en realidad. ¿Bien? Entonces, eso hay que tenerlo muy en claro. Pero por otro lado, pues también tenemos que reconocer que el feudalismo está basado en lo que es la tenencia de tierras. Tú tienes más tierras, tienes poder. No tienes tierra, pues eres un advenedizo, no eres nada. Entonces, eso hay que tener claro. A nivel económico, lógicamente el feudalismo se caracteriza ¿por qué? Por satisfacer las necesidades a través del predominio de la agricultura. Esto quiere decir de que las principales actividades son las actividades agrarias, en la cual pues podemos ver, por ejemplo, pues lo que es la agricultura, la ganadería, pues que lógicamente va a provocar o va a traer como consecuencia dentro del feudo cuestiones, características que vamos a ver ahora después de haber respondido un poco lo que dice Renato. A ver, ¿puede repetir cómo se llaman las tierras sin carga señorial? Ah, las tierras sin carga señorial se les conoce como alodios. Alodios. Son pues tierras que pertenecen a campesinos libres, o bueno, se supone, ¿no? Que se tenía pues mucho en esa época, no, sí, no tenían tanto, pero eran pues propiedades sin carga señorial que se dice pues que al final sí mantenieron pues una estabilidad, pues provocaron lo que es eh, ¿cómo se dice esto? La oportunidad de poder dar el renacimiento comercial también, ¿ya? Pero se llaman alodios, alodios, alodios. Bien, ahora, ¿qué provoca que haya un predominio de la agricultura en esta época? Uno, principalmente provoca una crisis del feudalismo en los lugares en la cual se ve el feudalismo. ¿Está bien? ¿Cómo una crisis? ¿Desaparece el comercio? No, no desaparece el comercio. El comercio existe todavía, pero, ya no es tan recurrente como antes. ¿Está bien? Ciudades como Venecia, Florencia o ciudades italianas, que son las que lógicamente van a desarrollar el sistema comercial, van a tener pues todavía comercio, pero un comercio pues a pequeña escala. Van a formarse poco a poco lo que son las ligas, lógicamente para provocar lo que es pues una expansión comercial. No sé si habrán escuchado alguna vez los comendas, que son pues asociaciones comerciales. ¿Está bien? Eso hay que tenerlo bien claro. El comercio no desaparece. El comercio simplemente pues, ¿cómo se dice? Eh, se disminuye y en algunos lugares pues va a empezar a explotar recién, va a empezar a haber pues eh, actividades comerciales ya más extensivas como son pues la asociación de comendas o lo que son pues o lo que sería pues las ligas comerciales. Eso ya lo veremos la próxima semana. Y más, el estancamiento de la artesanía. Si bien es cierto, esto es correcto, en algunos feudos hay artesanos, pero lógicamente pues no hacen manufactura a gran escala, como lo podrían hacer en ciudades.
sino más bien estos artesanos se dedican pues a actividades pequeñas, actividades reguladas por el propio señor feudal. En el caso, pues, de los llamados herreros, por ejemplo, pues, ¿no? Artesanos que van a tener relativa importancia dentro del feudo, bastante, diría yo, que van a ser considerados, pues, eje fundamental de este señorío. Pero tampoco, pues, es que digamos que hacen armas bastante, ¿no? Sino está regulado por el señor feudal. No cualquiera puede ser un arma en esa época, pues, ¿no? Necesitas de algo, necesitas de un permiso, como se dice. ¿Qué más? A nivel económico también podemos ver pues las obligaciones comerciales, oh, disculpa, las obligaciones económicas, que lógicamente vamos a ver después, siendo frío, y lo que es pues lo que vendría a ser pues la corvia, la banalidad, la talla, está bien que vamos a ver después en unas diapositivas siguientes. A nivel económico, podemos ver pues que los señores feudales tienen algunas características muy importantes. En este caso, podemos verlo aquí mejor, el sistema feudal, lógicamente pues el señor va a disponer de poderes en el feudo conocidos como poderes jurisdiccionales. ¿Qué quiere decir esto? Que tienen la capacidad de poder ejercer dominio sobre sus tierras o sobre su propiedad. En este caso, aquí podemos ver algunas características que va a tener el señor feudal con respecto al dominio, pues, ¿no? Por ejemplo, el de dictar órdenes, el de dictar leyes, juzgar, castigar, cobrar impuestos, imponer peajes, regular el derecho de caza, pesca y explotación forestal. O sea, el señor feudal era una especie de presidente en esa época, de sus tierras. Por esa razón se llamaba señor feudal. Impartían justicia, recaudaban impuestos, armaban sus propios ejércitos, emitían sus propias monedas. O sea, cada feudo era un país. Está bien, cada feudo, cada ducado, condado era un país. Un país en el cual pues se dictaban diferentes normas, se impartían diferentes leyes y lógicamente pues era una configuración bastante descentralizada, que es una de las características, podría decirse pues importantes de este feudalismo. Ahora, en esa época pues una de las cosas que más es curiosa es la regulación del derecho de caza, pesca y explotación forestal, por ejemplo. Hay un librito muy importante, pues no conocido como La gente de la Edad Media de Robert Fossier, en la cual pues nosotros encontramos de que sí es cierto, en realidad pues las personas para poder construir sus casas necesitaban pedir permiso al señor feudal, necesitaban pedirle permiso, necesitaban pues, o para cazar de repente pues necesitaban pedir permiso. Por esa razón, pues la gente de la Edad Media no comía carne. Nosotros cuando vemos pues, gente de la Edad Media, pues decimos, ah, profe, come carne o no. En realidad, pues, no consumían carne, sino consumían lo que es pan, principalmente. Pan de trigo, pan de centeno, ¿está bien? Lógicamente, pues, esa era su dieta básica. En el desayuno, en el almuerzo, pues, era pan, pan, pan y pan, con queso, pan con algunas, como se dice, pues, grasas de repente, pero no carne. Y tampoco tomaban agua. En esa época el agua era también, no era regulada, pero no era, pues, consumible. No era consumible porque, lógicamente, pues, tomar agua cruda hasta la actualidad sigue trayendo enfermedades. Por lo tanto, pues, para ellos tomar agua no era algo normal, sino más bien beber vino. En esa época el vino va a ser muy importante. Uno, porque pues a nivel religioso trae consigo, pues, en esa época la religión predominaba, era bastante importante, y como decía pues la Iglesia Católica, el vino, la sangre de Cristo, pues era importante, ¿no? Y entonces las personas no tomaban agua y tomaban lo que es el vino, ¿sabes? El vino. Y eso pues se lo tomaban
como nosotros tomamos gaseosa, por ejemplo, pues, ¿no? En la mañana, en la tarde, en la noche, y así sucesivamente tomaban vino. Ahora, el vino sin alcohol, lógicamente, pues, ¿no? Especiado, o vino dulce, como algunos lo llaman. Ese era su principal, ¿cómo se dice? Pues, su principal consumo. Lógicamente, pues, en esa época es una época en la cual, pues, también hay lo que dice, pues, algunos problemas, algunas enfermedades también. No todo es color de rosa en esa época. En esa época, pues, para decirte una curiosidad, pues estas personas no se bañaban. No se bañaban porque pensaban, pues no, hasta los nobles mismos, no se bañaban porque pensaban que el baño les iba a producir pues enfermedades, les iba a bajar, como se dice, las defensas, como algunas personas piensan hasta ahora, pues, ¿no? Y por esa razón solo se bañaban pues en oportunidades, pucha, como te digo, mágicas, como se diría, pues, ¿no? Y no se bañaban pues como normalmente nosotros lo hacemos, pues, ¿no? Tú calientas tu agua, ¿no es cierto? En este frío, ¿qué vas a bañarte tú con agua fría? Tú no te vas a bañar con agua fría, tú te bañas con agua caliente todavía. Calientas tu agua en tu ollita y de ahí te empiezas a bañar. En este caso también hacían lo mismo, pero se bañaban pues a nivel jerárquico, como a nivel jerárquico. Primero el padre, en la misma tina, se bañaba primero el padre, luego la madre y luego los hijos de mayor a menor. Y así sucesivamente, con la misma agua, así es, con la misma agua se bañaban. Se bañaban con la misma agua, respetaban la jerarquía, pues, ¿no? Ya si tú eres el menor de todos los hermanos, pues ya imagínate qué agua te tocaba, qué agua te tocaba, imagínate ya con eso, ¿no? Por eso se enfermaban. Bueno, en cierta forma, pues, ¿no? Ellos no utilizaban champú, no utilizaban jabón, ya, eso tampoco vayas a creer, pues, ¿no? Es que vayan a utilizar eso, no utilizaban eso. Ellos simplemente, pues, se bañaban con esponjitas, sacarse la suciedad, nada más. Para nada antihigiénico, sí, sí, es muy saludable eso, sí, sí, sí. Algunos lo practican hasta ahora. Se remojaban, así es, solo se remojaban, vamos a decir, pues, ¿no? Es muy interesante un poco leer lo que es pues la vida de estas personas dentro de esta edad, porque fuera de todo pues ellos tenían una forma de pensar diferente. En esa época, por ejemplo, una de las curiosidades también que encuentro allí es que mataban, había infanticidio, había infanticidio. Algunos dirán, profe, claro, pues, profe, morían los niños a temprana edad, ¿no? No, en ese caso no se me estoy refiriendo a ese aspecto. Me estoy refiriendo a que los padres mataban a sus bebés. Tú dirás, ¿y por qué, profe? No los mataban directamente, los dejaban, especialmente a los gemelos. No sé si habrá en este salón gemelos, no lo sé, pero en la Edad Media pues se tenía el hábito de dejar abandonados a los gemelos. Tú te preguntarás, ¿y por qué a los gemelos? Porque la gente de la Edad Media pues pensaba que los gemelos eran producto de la infidelidad de la madre, pues, ¿no? La infidelidad de la mujer. Por esa razón los hombres cuando les nacían gemelos, lo que hacían era pues no matarlos, sino abandonarlos, dejarlos a su suerte en el bosque, o dejarlos a su suerte en lugares. En la Edad Media había lugares en donde podías pasar y recogerte un bebé. Esa es también otra curiosidad. Eso es algo normal en la época antigua y medieval. Habían lugares abrevaderos, como se les llama, lugares en donde, por ejemplo, los padrecitos, los sacerdotes iban a esos lugares y decían, ah, mira, un bebé, me lo llevo. Nadie te reclamaba, nadie te decía nada porque al final pues eran bebés, eran personas, eran niños que habían sido dejados a su suerte en esa época. Y eran pues lugares especiales en ese sentido. Entonces, también hay que recordar que en esa época pues las enfermedades también golpeaban duro a los niños tenían dos bautizos. El primer bautizo cuando nacía, que era el baño, y el segundo bautizo cuando pasaba el año.
al bebé, por ejemplo, en la edad medieval, no se le ponía nombre hasta los 5 años. Y tú te preguntarás, profe, ¿y por qué no se le pone nombre hasta los 5 años al bebé? Porque se moría, pues. Porque se moría y no ibas a estar poniendo nombre a cada muerto, ¿no? Entonces lo que ellos hacían era esperarse un poquito hasta ver que pues el niño podía vivir o estaban dando indicios o fuerza de que quería vivir, entonces ya le ponían un nombre, pues, ¿no? Un nombre basado, pues, puede ser un nombre de su propio señor feudal, un nombre de su padre, depende, pues, ¿no? Ahí está. Ese es un poco lo que es el sistema, bueno, a nivel social o a nivel de clases, pues, ¿no? Las características principales de estas personas. Ahora, los nobles tampoco le pasaban desapercibidos. Los nobles también, en este caso, pues, los propios señores feudales, si bien es cierto, pues tenían comodidades, tampoco eran, pues, escapaban lo que son serían las costumbres del plebe, de las clases bajas, como se dice, pues, ¿no? Los nobles, pues, lógicamente, pues, tenían una mejor alimentación, pues a nivel higiénico tenían las mismas costumbres, como el caso de bañarse, como el caso pues de lo que es los bebés también. O sea, diferentes formas en las cuales acajaban a pobres y a ricos, pues, ¿no? Y se dice, y esto es para terminar, ¿no? Se dice que en esa época se comían diferentes animales, entre ellos, pues, tu mejor amigo, pues, ¿no? ¿Quién es tu mejor amigo? El perrito, pues. En la época medieval se comía el perro. Se consumía perro. Se han encontrado pruebas en la cual pues tu mejor amigo era consumido en la edad medieval. Era bastante consumido. Y porque lógicamente no había carne, pues, y la casa estaba regulada o estaba pues allí, y entonces pues se comían a los perritos, pues, ¿no? Eh, Profi, el gato, no, el gato no, ya ves, ya sabía que iba a preguntar a alguien ya. Profi, el gato no era consumido, uno, porque era un animal asocial, ¿está bien? Tú te habrás dado cuenta, ¿no? Hasta la actualidad, el único animal que ha sido domesticado por el hombre es el perro. Tu gato tu gato no está domesticado al 100%. El gato te usa. Así es, muy bien, excelente palabra. El gato te usa, el gato simplemente te mira, la persona que me da de comer, entonces pues le voy a dar, como se dice, pues mi cariño un poquito, ¿no? Me voy a sentar en su regazo y voy a dejar que me cariñe, porque al final me va a dar de comer, pues, ¿no? Entonces lo que va a hacer es eso. Pero si el gato ve que te vas, él también se va de tu casa, pues, ¿no? O se queda durmiendo en tu cama ahí esperando, nada más, pues, ¿no? O sea, lógicamente, pues, hay que entender. En Chincha sí se come, lógicamente. Hay unos lugares que se come gato. Eso sí es verdad. A ver, pero sí, el gato, pues, te usa, ¿no? Algunos dirán, profe, me usa como mi ex. Sí, te usa. Y peor todavía te usa. Te usa eso, ¿está bien? Así que el gatito no era tan, ¿cómo se dice? Tan, no era considerado en realidad pues un animal doméstico en realidad. Era considerado como un animal salvaje. No era un animal doméstico. O no era considerado. ¿Saben? No cumplía necesidades en realidad. No cumplía necesidades. El perro cumplía una necesidad, que era pues una parte de darse de comer, ¿no? El otro era pues cuidar pues a enemigos como eran los lobos. En esa época se tenía una fobia a los lobos, una fobia bastante cruda a los lobos. ¿Está bien? Y se tenía bastante fobia a los lobos y los perros cumplían esa función. A veces cuando urgía el hambre, pues se los tragaban, pues, ¿no? Y el perrito, pues lógicamente no tenía la culpa de eso, se lo comían simplemente. ¿Se sabe qué razas tenían?
No, eso sí no te podría decir porque no he encontrado, yo también estaba buscando, pero creo que se supone que son pues perros normales, pues no estaban, lógicamente los nobles tenían perros más grandes, perros, como nosotros diríamos, de raza, pues, ¿no? Pero no habían las fusiones como actualmente nosotros tenemos, ¿no? Con decirte puede que tu pitbull es una fusión en realidad. El pitbull, lo que es tu chihuahua, tu pequinés, tu bulldog, tu schnauzer, todos ellos pues son fusiones en realidad. Son pues cruces que los nobles hacían en esa época, pues, ¿no? Para buscar pues una mejor, igual que hacían con los caballos también son fusiones, en la actualidad ya son fusiones en realidad. Entonces, en esa época se hacía eso, pues. Pero había, lógicamente, todos eran perros normales, pues, ¿no? Había, lógicamente, sus diferencias, sus lugares de origen, y por esa razón se va a conocer, pues, ¿no? Híbridos, como se dice, pues, ¿no? Usted, profe, mi pastor alemán es de Alemania, no sea salvaje, pues ahí está. Los Rottweiler, por ejemplo, los Mastil italianos, por ejemplo, ese perro que netamente, pues, cuando trajeron hay un perro que trajeron al Perú, el mastín tibetano, ese es otro coloso. Eso no sé si te he explicado, no sé si te habré dicho, pero en Roma se tenía pues el mástil italiano, que era pues el tamaño de un San Bernardo y con el cuerpo de un pitbull. Ya, con eso te digo todo. Ese perrito se mechaba con leones, por ejemplo. Obviamente no, pues no le ganaba, pues, pero se pechaban dos, tres con un león. Y ahí sí, pues sí, en algunos coliseos se hacía eso. Y aquí también cuando hicieron el descubrimiento de América se trajeron pues lo que son perros que comían indios. Así es. Perros que comían indios, perros que pues especialmente agarraban indios y empezaban a jugar con ellos, aunque tú no lo creas. Entrenaban para matar personas, de hecho, pues, de hecho eran perros de guerra. Pero, de hecho sí trajeron algunos aquí, trajeron algunos, lógicamente pues no sobrevivieron pues con el paso del tiempo, pero trajeron algunos y los vestían con ropa de guerra, le ponían su, su, su casquito, le ponían su pechera. Era un soldado más, por así decirlo. ¿Ya? Pero sí, en la Edad Media sí no te podría decir qué raza de perros tenían. No tengo el datito. ¿Está bien? Ahora se asustan con perros. Esos eran perros, pues, ¿no? Tenían su collar de puntas, pues, collar de, como se dice, no sus tres limones, como le pones tú actualmente, pues, ¿no? Tenían Antes comían fuegos artificiales, soportaba explosiones. Esos eran perros de verdad, ¿no? Ahora tu perro se esconde debajo de la cama por las explosiones de una rata blanca, ¿no? ¿Por qué los gobernantes en el Andaluz tenían interés en la cultura? ¿De qué época estamos hablando? ¿De esta época medieval, Ernesto? Ya. ¿Por qué los gobernantes de Andaluz? Estamos hablando de musulmanes, ¿ah? Estamos hablando de los musulmanes, ¿no, Ernesto? Porque en esa época es el Emirato de Córdoba, o también conocido como el Emirato de Andaluz, Al-Andaluz, que es pues un nombre musulmán, que luego se convirtió en Andalucía. Ahí está, Al-Andaluz. Interés en la cultura. Mm, a ver, el gobernante de Al-Andaluz. Yo que sepa, en realidad, en Andaluz no se hizo el feudal. Ah, ya. Eh, lo que pasa, Ernesto, es que tiene mucho que ver con el tema de hoy día también. Lo que pasa, pues, es que en esos lugares el conocimiento no era prohibido.
habían eruditos que traducían, sí es cierto, textos al español y así sucesivamente, y había un conocimiento bastante grande. En Europa sucedía lo mismo, con Carlos Magno sucedía lo mismo. Pero ¿qué sucede? Sucede pues de que cuando se da como se dice, esta transición hacia el feudalismo, empieza a verse pues un claro decaimiento de esto. ¿Por qué razón? Porque hay textos en esa época eh, que no son permitidos por la iglesia. La iglesia tiene mucho que ver en este caso y empieza a realizar, porque la iglesia es la principal, como se dice, traductora de estos libros, de esta fuente de conocimiento, estas fuentes de conocimiento. Entonces, estas personas, esta iglesia, esta institución, algunos libros no lo traducían, porque justamente iba a diferenciar pues a sus dogmas. Y otra cuestión es que en Al-Andalus había gobernadores que obviamente tenían como fin esto. Pero recuerda que cuando estamos hablando del feudalismo, pues para el caso del feudalismo estamos hablando de personas, en algunos casos analfabetos, eh, que no quieren, pues no quieren pagar dinero para poder traducir textos. No se dedican al conocimiento, sino se dedican a incrementar su riqueza. Entonces, ahí hay dos contextos diferentes. En el caso de Al-Andalus hay un gobierno central que tiene, pues, que invierte un poco en eso. Pero en el caso de Europa, en el caso, pues, del sistema feudal, hay un gobierno descentralizado, un gobierno, pues, fragmentado, atomizado, en el cual, pues, podemos ver que diferentes señores feudales se dedican a diferentes cosas. ¿Está bien? Y no necesariamente al conocimiento. Y ahí la iglesia también entra a ver, entra a tallar, pues que no traduce todo, sino traduce lo que es conveniente. Y justamente pues trae consigo pues diferentes concepciones. ¿Está bien? Y se han perdido bastantes textos por el estilo. Pues, no es que tengan un mayor interés, sino que pues hay diferentes contextos. Ya después, pues se traduce, por ejemplo, en la época del Renacimiento, humanismo, pues se traduce a lo salvaje todos los textos, por ejemplo. Todos los textos antiguos o que se han tenido de la antigüedad se van a traducir pues a lo salvaje en el Renacimiento, porque se conoce también la imprenta. Y también pues recuerda que hay un factor, como se dice, pues ¿cómo se diría? Pues tecnológico que limita la traducción de estos textos. Pero sí hay traducción en los dos lugares, obviamente hay en menor medida que al andaluz. Pero ya te dije, pues hay diferentes contextos en los dos lugares. ¿Ya? Más o menos, a ver, listo. Vamos a, como se dice, a continuar, ¿ya? Porque nos hemos tomado como 15 minutos hablando de la gente. Obviamente, pues todo esto son los poderes que tienen, o lo que tiene, mejor dicho, el señor feudal. Eh, Lógicamente, pues son poderes bastante importantes que va a ejercer estas personas y que van a tener, pues, en cierta forma, beneficios, ¿no? Aquí algunos derechos sociales, como el caso de la corvea real, que es la obligación de trabajar las tierras del noble o el señor feudal gratuitamente. Lógicamente, pues, la corvea es un sistema o un impuesto en la cual los siervos van a tener que aplicar para trabajar las tierras del señorío feudal, especialmente pues las reservas señoriales. ¿Está bien? En la cual pues la corvia va a ser muy importante. Luego está la talla. La talla es un impuesto que el vasallo, no disculpa, el siervo tiene que dar a su señor, que bueno, tiene pues es el equivalente a una parte de la producción de sus tierras. ¿Está bien? Eh, Esta talla pues se tiene que dar, depende del señorío feudal. ¿Eh? Hay registros en la cual pues la talla, el siervo tenía que dar a su señor un 30% de su producción.
otros tenían que dar un 40%. Y se han encontrado señores feudales que pedían tallas de hasta un 60% de su producción. O sea, estamos hablando pues de cantidades que varían dependiendo del señor feudal. ¿Está bien? Dependiendo del señor feudal o dependiendo pues de la producción también, ¿no? O del año en el cual había la producción. El señor feudal pues era un personaje que veía sus beneficios nada más. Luego están las banalidades. ¿Qué son las banalidades? En el señorío habían lo que son hornos, habían lo que son pues molinos, había lo que son había tecnologías, ¿está bien? Pero estas estaban restringidas. ¿Restringidas a qué? Al dominio del señor feudal. Tenías que pagarle algo al señor feudal, ya sea producción o monedas, para que te dejara utilizar estos. Y todos los campesinos lo utilizaban. ¿Por qué todos los campesinos lo utilizaban? Porque toda pues la producción daba lo suficiente para, lógicamente, comer, pero no ibas a comer granos, pues, ¿no? No ibas a comer granos. ¿Te necesitabas de qué? Necesitabas de convertirlo a harina, convertirlo a lo que son, pues, algo consumible. Entonces, para eso tenías que utilizar, pues, instalaciones tecnológicas que solo el señor feudal los tenía dentro del castillo, los tenía, pues, en lugares especiales, la cual tenías que pagar, pues, una platita o algo por el estilo para poder utilizarlo. Entonces, eso van a ser, pues, algunos de los derechos sociales más importantes. Nunca se cobrará el 80%, no hay en realidad, pues, como se dice, una tarifa, ¿no? La cual pues vaya a aplicar para todos. Eso dependía del señor feudal, pero no he encontrado hasta ahora uno que cobraba 80%. Porque ya sería excesivo, ¿no? Ya si te hablo 60%, ya pues también te digo que es excesivo. Pero no he encontrado pues el 80%. Pero ya sería sacado de los pelos también. Aparte de eso, también tenían que pagar el diezmo, por ejemplo. De toda tu producción, un 10% tenía que ir a la iglesia. No tu limosna, por ejemplo, que das 10 céntimos, 20 céntimos cuando vas a la iglesia, no. Ahí tenías que dar el 10%, el diezmo, como se dice, pues la iglesia te cobraba para tu libertad religiosa. ¿Y te podías cambiar de feudo? No, no te podías cambiar de feudo. Ahorita le explico por qué. ¿Por qué no te podías cambiar de feudo, ya? Pero no había ese cambio de feudo. No porque te mataban, sino porque no sobrevivías si te cambiabas. Y eso vamos a ver por qué ahorita. Hasta aquí, chicos. ¿Alguna pregunta? ¿Todo claro? Bien, vamos a ver. Cha, cha, cha. Mira, a ver, vamos a ver. La estructura del señorío feudal. Eh, un señorío está conformado principalmente, uno, por la reserva señorial. ¿Qué es la reserva señorial? La reserva señorial son los lugares en la cual pues podemos observar de que son tierras propiedad del señor. No son repartidas entre los siervos y no pues no tienen carga señorial, lógicamente. ¿Por qué? Porque le pertenecen al señor, pues. ¿Está bien? Son tierras que pueden ser cultivadas o simplemente pueden ser utilizadas para la caza, la pesca, entre otras cuestiones, que pertenecen netamente al señor feudal. ¿Está bien? Eso se le llama reserva señorial. Hay lógicamente el castillo, en algunos casos no era castillo, eran solamente unas torretas o unas torres nada más. Había molinos, habían puentes, obviamente todo lo que conformaba un señorío. Todo era bajo la propiedad o los dominios del señor. Había tierra de la iglesia, lógicamente,
muy cerca de lo que son la aldea, la villa en la cual se van a encontrar a los siervos, y los siervos van a tener pues una tierra, como se dice, comunal, conocida como mansos, ¿está bien? Que son pues las tierras dadas del señor feudal a estos siervos para que la trabajen, ¿está bien? No son tierras propiamente de propiedad del siervo. Los mansos son propiedad del señor feudal, que les da a estas personas para que trabajen a cambio de su protección. Ahora, aquí va la respuesta a la pregunta que hicieron anteriormente. ¿Se puede cambiar de feudo? No. ¿Por qué? Porque en cierta forma tú vienes con el feudo. El siervo es una persona libre, pero que está adjudicada o está pues conscripto a lo que es pues la tierra del feudo. En otras palabras, el feudo no viene sin siervos. El feudo tiene siervos. Tiene siervos ya instalados, que están allí y que de una u otra forma van a trabajar en esos lugares. ¿Está bien? Ahora, si el siervo quiere irse, pues no va a encontrar un lugar a dónde. ¿Por qué? Porque si yo me quiero ir a otro feudo, pues el otro feudo no te va a decir muy bien, bienvenido, no, sino es una boca más que comer, una cuestión menos que va a entrar de producción. Entonces, lógicamente, pues no van a aceptar en algunos lugares. Hay casos de fugas, sí es cierto, pero la gran mayoría pues se quedaba porque era su recurso básico, era su mantención. Entonces se quedaban en esos lugares a realizar trabajos, pero tampoco eran pesados, que digamos, o sea, no eran trabajos pues que digamos te demandaba pues gran cantidad de tiempo. Trabajabas, venías, lógicamente de 6 a 6 pero trabajaban, o de 6 a 5 trabajaban. Y obviamente pues no tenían una vida no tan molestosa como se diría en algunos lugares, ¿no? Porque era lo único que conocían en esa época. Entonces hay que entender esa partecita. No era tan factible salirse de un feudo a otro feudo, porque encontraban más problemas. Además, pues algunos de ellos tenían familias dentro de estos lugares. Entonces no les servía o no les era conveniente. Luego pues habían lo que son las aldeas o villas, también conocidas como los alodios, como te he dicho anteriormente, que son pues tierras sin carga señorial, en la cual viven allí eh, pueblos, personas que pues realizan lo mismo, pero que no son considerados siervos, sino son considerados hombres libres ya de por sí. ¿Está bien? Y que bueno, pues no tienen protección, que están allí, pero que lógicamente pues con el paso del tiempo van creando sus propias ciudades. Ellos es lo que traen consigo la creación de estas ciudades. Es muy importante estos alodios. Listo. Por otro lado, también podemos ver la sociedad feudal de esa época. Aquí podemos observar, por ejemplo, pues de que hay la existencia de un rey. Hasta ahora no te había dicho. Eh, en la sociedad feudal, ¿hay reyes? Sí, hay reyes. Ahora, profe, ¿pero tiene poder? Esa sería la verdadera pregunta. O sea, hay reyes, pero ¿tendrá poder? ¿Tendrá la capacidad de poder mandar, gobernar todas sus tierras? ¿Tú qué crees? ¿Tendrá la capacidad? ¿Tendrá la capacidad de poder gobernar sus tierras? No. Así es. No tiene la capacidad de gobernar sus tierras. La pregunta es, ¿y por qué, profe? Porque el rey es simplemente pues rey de nombre nada más. No es como antaño, que sí tenía la capacidad de gobernar. En este caso, el feudalismo era un sistema en el cual poco a poco le fue quitando el poder al rey, y el rey llegó a ser simplemente conocido como un señor feudal nada más. Pero un señor feudal con el título de primus inter pares,
o primero entre los pares. ¿Qué quiere decir? Pues es el primero dentro de muchos señores feudales que tienen el mismo poder. Nada más, o sea, no tiene la capacidad de gobernar, no tiene la capacidad de mandar, simplemente pues es una persona representativa, nada más, que es conocido como un primero entre los pares. Era solo para eventos representativos. En esa época la iglesia no es que mandaba, era una institución fuerte, pero lógicamente pues los señores feudales le quitaban bastante poder al rey. En este caso pues por eso se le llama sociedad feudal, si no se hubiera llamado sociedad monárquica en realidad. Entonces el rey sí va a existir, ¿está bien? Pero lógicamente pues con poderes limitados. Y aquí empieza otro problema. ¿Cuál es el otro problema? Que él siendo rey, pues quiere tener poder, pues. Quiere tener poder y no lo permiten. No le dan la capacidad de tener poder. Entonces lo que va a suceder es lo más sencillo del mundo. ¿Qué es lo más sencillo del mundo? Va a haber un conflicto entre los reyes y los señores feudales. No un conflicto militar, sino un conflicto político, en donde las dos partes van a tratar de ¿qué? De quitarse importancia. Y el rey va a tratar de ganar mayor poder, ganar mayor tierra para poder gobernar sus dominios y todo lo que tiene, pues, parte de sus señores feudales. Entonces, ahí empieza un conflicto entre las dos partes, entre el rey y los señores feudales, y también entra a tallar, pues, la iglesia. Por eso también, pues, cuando vamos a ver las cruzadas, nos vamos a dar cuenta, pues, que uno de los objetivos de las cruzadas era, pues, el aspecto político de desviar la atención del señor feudal a Tierra Santa para que el rey pudiera, ¿qué cosa? Establecer su dominio. ¿Está bien? Por esa razón se dice, pues, que a finales de la Edad Media va a haber el génesis de las monarquías europeas, que es, pues, el inicio de todo lo que nosotros conocemos, pues, como los reyes o los monarcas europeos. Aquí es todavía, pues, un antecedente muy lejano todavía. Dentro de esta sociedad feudal podemos encontrar tres niveles: los vellatores, oratores y laboratores. En el primero podemos encontrar, pues, la nobleza, conocida como los vellatores. Los vellatores o guerreros, como se les llama, eran, pues, la nobleza cuya función lógicamente recae en la protección y la defensa ante las agresiones. Dentro de esto, pues, vamos a encontrar los caballeros, varones, duques, marqueses, condes, que se van a dedicar a este aspecto. ¿Está bien? Por otro lado, podemos encontrar también a los oradores. ¿Quiénes son los oradores? Los oradores es el clero. Lógicamente, pues está dividido bajo dos partes, también igual que la nobleza. El clero alto y el clero bajo, ¿no es cierto? Pues la iglesia baja o iglesia alta. Igual que de la nobleza. En el caso del clero, pues se puede ver de esta forma, ¿no? El alto, pues los obispos, el papa, y el bajo, pues los sacerdotes, los frailes. En este caso, pues, estamos hablando, pues, de que su función es lógicamente orar, por eso se llaman oradores, ¿está bien? Orar para la salvación del espíritu de las personas, porque estamos hablando de un tiempo de guerra también. Y por último, los laboradores, que dentro de ello también podemos observar una diferencia. Los laboradores podemos ver, pues, lógicamente a siervos, a campesinos, a lo que son, pues, soldados, lo que son, pues, comerciantes, herreros, alguna nobleza clero bajo, disculpa, y lo que son los burgueses, los que próximamente van a salir también, que son las personas, pues, de que están obligadas a, lógicamente, con su trabajo, mantener a lo que vendría a ser, pues, los sectores sociales altos. ¿Está bien? Entonces, dentro de la sociedad feudal podemos ver estos tres tipos de jerarquía. Lógicamente, pues también divididos en algunas ocasiones como privilegiados y no privilegiados.
Aparte de ello, también podemos ver pues, los llamados marginados, pues los que son los esclavos, son esas personas que no tienen sustento, no tienen nada, que son parias, como se dice, pues, ¿no? Entonces, ahí podemos ver tres cositas muy importantes que debemos tener en cuenta. ¿Está bien? Pues nada más, pues no, ya te expliqué que el rey pues, es conocido como el primero entre sus pares y que sí existe en la sociedad feudal, pero que trata de quitarle también poder a estos señores. Hasta aquí, chicos, ¿alguna pregunta? ¿Alguna preguntita hasta aquí? ¿Alguna consulta? ¿Duda? No, todo está claro entonces. Bien, 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 listo. Estamos bien, entonces estamos bien, estamos bien. Continuamos. Aquí está. Esto es lo que, esta es la, ¿cómo se dice? La carnecita de todo este tema, ¿ya? ¿Qué es o en qué se sustenta este sistema feudal? Este sistema feudal se sustenta en lo que es la relación de vasallaje. Hasta ahora yo te he explicado simplemente los poderes, cuáles son las características del sistema feudal, los poderes del señor feudal, algunas actividades del campesino, las estructuras del sistema feudal, pero lo que no te he explicado pues es simplemente cómo es la relación de vasallaje. Yo te pregunto, ¿el vasallo es el siervo? ¿El vasallo es el siervo? ¿Por qué? ¿Es el siervo o no es el siervo? Habla, a ver. No, dice la gran mayoría. ¿Seguro, no? El vasallo es libre, dice. Sí, en cierta forma el vasallo es libre. Eh, Dentro del feudalismo está la relación de vasallaje. La relación de vasallaje es una relación entre nobles. Así es, entre nobles. Uno de jerarquía, de mayor jerarquía y otro de baja jerarquía. ¿Está bien? ¿El siervo es considerado un vasallo? No. El siervo no puede ser considerado un vasallo porque ya cumple otra función. En el caso del sistema o relación de vasallaje, pues tenemos que encontrar o tenemos que observar que dentro de este sistema podemos ver al señor feudal y a su vasallo. Ahora, estas dos personas de aquí son personas libres, como ha dicho Ronaldo, muy bien, pero también pues son personas que tienen la categoría de noble. Uno puede ser un conde, el otro puede ser un varón, uno puede ser pues un marqués, el otro puede ser un caballero, o sea, son nobles que, bueno, en cierta forma deciden tener una relación de vasallaje. El vasallo, pues, a cambio del feudo que le va a dar el señor feudal, va a pedirle, pues, disculpa, va a jurarle fidelidad al señor feudal. A esta ceremonia se le va a conocer como la ceremonia del homenaje. ¿Está bien? Desde este momento hasta el último momento, yo soy tu hombre. Así simplemente le dice el vasallo. Desde este momento hasta el último de mis días, yo soy tu hombre. Y obviamente le está rindiendo homenaje al señor feudal. Ahora, el señor feudal tiene que acceder a este homenaje, lógicamente pues levantándolo al vasallo y darle un beso en la boca y dándole también un regalo. Obviamente el beso significa el pacto de fidelidad. Entonces no vas a pensar que pues sean raritos, no. Y lo que es pues este señor feudal le va a dar al vasallo lo que es la investidura. ¿Qué es la investidura? Es un compromiso de protección que va a estar representado por un regalo. ¿Cómo un regalo? Un regalo puede ser pues una vara, un cetro, puede ser pues lo que es un papel, pues no firmando la obtención de este feudo, o
puede ser hasta en algunos casos una rama de árbol, así como lo escuchas, una rama de árbol, hasta en algunos casos. ¿Está bien? O sea, diferentes cosas que puedan representar ¿qué cosa? El feudo. ¿Está bien? Ese compromiso que representa. Entonces, ¿qué va a traer consigo? Pues todo esto va a traer consigo la relación de vasallaje. Muy bien. Hay cuestiones que tenemos que entender aquí. Una, el vasallo, ya a finales, o bueno, no sé si a finales, pero ya el vasallo empieza a entender de que juega un papel, un rol muy importante. En este caso, pues, esta relación de vasallaje se basa en el juramento de fidelidad y el compromiso de protección, lo que se lo ven aquí en la investidura, pero también tenemos que entender pues, que hay obligaciones que cumplir. Hay dos obligaciones que de repente, si tienes la oportunidad, escríbelo, ¿está bien? Que es el auxilium y concilium, ¿está bien? ¿Qué es el auxilium y concilium? El vasallo tiene el deber de auxilium y concilium. ¿Qué es? Es uno. Si el señor feudal va a la guerra, el vasallo tiene la obligación de proveer soldados y de ir a la guerra. Ese es, como diríamos, pues el principio de auxilium. Y luego está el principio de concilium. ¿Qué es el principio de concilium? El principio por el cual el vasallo tiene la obligación de brindar consejo al señor feudal. Lo mismo tiene el señor feudal para con su vasallo. El auxilio de poder pues ayudarlo o poder protegerlo de cualquier tipo de vulneración de otro señor feudal y también pues el deber de concilio de orientar al vasallo en las formas administrativas. Ahora, este sistema de auxilio y concilio está basado, está fundamentado en la base de la fidelidad. Todo gira en torno a la fidelidad entre el señor feudal y el vasallo. Ha habido ocasiones en la cual el vasallo no quiere ir a la guerra por diferentes motivos. Entonces lo que hace el vasallo es darle un escudagium. ¿Qué es un escudagium? Es un reemplazo a los soldados. Yo te quiero proveer soldados, entonces lo que te voy a proveer a ti es dinero, plata equivalente a los soldados que yo te podía proveer. ¿Está bien? Así es. Entonces, el señor feudal recibe el escudagium del vasallo como reemplazo a su negativa de enviar soldados. ¿Está bien? Para no romper lo que es el principio de auxilio. Ahora, hay que entender también, aquí hay otro aspecto, que hay vasallos que no solamente tienen un señor feudal, que rompen con el juramento de fidelidad. ¿Está bien? Tú dirás, profe, si rompe el juramento de fidelidad, entonces ya no quiere, el vasallo pierde todo tipo de prestigio. No lo creas. El vasallo, al juramentar a diferentes señores feudales, y bueno, tener lo que es la infidelidad, a la que nosotros vamos a conocer como felonía, ¿está bien? En algunos casos, pues no es permitido. Es permitido trayendo consigo, pues, ya no problemas, sino pues un sistema de jerarquía entre señores. ¿Cómo es esto? A ver, el vasallo que tiene muchos señores feudales va a recibir tierras de muchos de ellos. Entonces va a ser considerado un vasallo poderoso. Entonces lo que va a suceder pues es que haya, como se dice, pues diferentes problemas. Ahora, ¿qué pasa si el señor feudal entra a la guerra con otro señor feudal y el vasallo es el mismo para los dos? ¿Qué sucede? Ahí es donde empieza uno de los problemas. El vasallo, lógicamente, pues tiene que decidir a quién ayudar. Esto va a ser tan recurrente en la época feudal que se van a encontrar, pues,
no una decisión, sino más bien pues entre ellos se va a encontrar que el vasallo ya ha decidido a quién señor feudal ir. En este caso, al señor feudal al cual le ha dado mayores tierras. El vasallo, cuando lógicamente pues ha cometido felonía, que es pues la infidelidad, y justamente pues se encuentra en la encrucijada de decidir a quién señor feudal apoyar, decide a quien le ha dado mayores tierras. ¿Está bien? Mayores tierras. Auxilio, concilio. No, Ernesto, es lo mismo para los dos. Pero sí, el auxilio es la ayuda militar, el concilio es el consejo. Así para que lo puedan entender. El auxilio es la ayuda militar y el concilio es el consejo. Consejo, pues, de orientar, de administración, de diplomacia, de lo que son conjuras, asesinatos, eso es concilio. Auxilio es, pues, la capacidad de darte una cantidad de soldados, de poder militar. Eso va para los dos, ya sea para el vasallo o para el señor feudal. El señor feudal tiene obviamente como dije, tiene la capacidad o debe tener la capacidad de ayudar a su vasallo hacia agresiones de otras personas a nivel militar y también pues de orientarlo en administración, en diplomacia, en diferentes artilugios. El vasallo también tiene la obligación de darle soldados cuando el señor feudal lo necesite y cuando pues haya lo que es una ocasión de darle consejos. No sé si me han entendido. Es algo de repente, pues como se dice, muchos datos están entrando y es muy, muy complicado. ¿Está bien? Pero hay que repetirlo cuantas veces sea para poder entenderlo, no te preocupes. ¿Está bien? Listo. Eh, ¿Qué más? A ver, se me olvidó. ¿Qué más iba a hablar? Eh, ya, estaba hablando sobre el vasallo que tiene muchos señores feudales. ¿Es cierto? Entonces ahí comete el acto de felonía y decide, bueno, normalmente se decide por quien le ha dado más títulos o le ha dado más tierra. Ahora, esta relación del vasallaje no solamente pues engloba toda esta situación, también hay lo que nosotros conocemos como feudalismo bastardo. ¿Qué es el feudalismo bastardo? El feudalismo bastardo, pues, es un sistema igualito a la relación de vasallaje, pero a diferencia de que el señor feudal le da feudos al vasallo, en este caso el señor feudal o el vasallo pide otra cosa. Puede ser un título, puede ser una función, puede ser pues un cargo, ¿está bien? O sea, el señor feudal ya no da tierras, sino le da un título al vasallo en el cual el vasallo le va a jurar lealtad. Ahora, profe, pero el hecho de que te dé feudo, que el señor feudal le dé el feudo, el vasallo pues se compromete a dar el auxilio al concilio, pero ahora si ya no le da feudo, ¿de dónde va a sacar pues su ayuda militar? Es que en algunos casos este feudalismo bastardo va a aplicar para personas que tienen ejércitos o son capitanes de ejércitos, de mercenarios, de repente. ¿Está bien? Entonces les va a convenir. A esto se le conoce como feudalismo bastardo. Normalmente se daba en Inglaterra. ¿Está bien? En la cual podemos observar pues diferentes formas y una de esas formas pues es este feudalismo bastardo que tan curioso es, ¿no? Que en vez de feudo se le da pues un título a cambio pues de fidelidad. O porque de repente el vasallo pues es poderoso a nivel político, ¿no? Tiene muchos contactos, como se dice. Entonces también es beneficioso para el señor feudal. Entonces allí es esa relación de vasallaje. La principal característica de esto es que los dos, ¿está bien? Es que los dos son nobles. Ahora, dentro de esto, pues tenemos que saber, tenemos que observar de que aquí podemos ver, pues el Señor, obviamente acá está, le da pues protección económica, protección militar, el vasallo le da fidelidad, consejo y auxilio, ¿está? Auxilio y concilio. Y el vasallo a la vez,
que el señor feudal le da un feudo al vasallo, el vasallo se convierte en un señor también igualmente, que ahora sí tiene a cargo lo que son siervos. Siervos que a cambio de fidelidad, trabajo, impuestos y servidumbre, pues ellos ofrecen lo que es, disculpa, a cambio de protección y consejo, ellos ofrecen fidelidad, trabajo, impuestos y servidumbre. O sea, es una escala de relación entre un señor feudal, un vasallo que se convierte en señor y un siervo. O sea, es un sistema bastante complicadito, bastante complejo, en la cual tenemos que saber reconocer qué función cumple cada parte. ¿Está bien? Para cada parte. ¿Está bien? Pues eso es muy importante saber. Hasta aquí, chicos. ¿Hemos entendido? ¿Estamos claros? ¿O repito alguna parte? ¿Cómo inventaron en la Edad Media que había dragones? Eh, ya, no estoy mucho con el tema, pero es curiosidad, ¿ya? El dragón siempre ha estado presente en todas las culturas, desde las culturas bíblicas, estamos hablando pues de la católica, la judía, eh, el hinduismo, toda la edad antigua, todas las sociedades antiguas siempre pasan en el dragón. No es invento de la Edad Media, no es invento de la Edad Media. eh, la, la Iglesia Católica tiene un dragón, no me acuerdo cómo se llama, un dragón del mar, un dragón negro, no me acuerdo cómo se llama. Los hebreos también tienen, los persas también tienen, los egipcios también tienen, los griegos también tienen. O sea, todas las civilizaciones crean la noción del dragón. Ahora, ¿qué es dragón? Pues en realidad pues es un animal muy majestuoso en la cual pues ya es poderoso, que pues de cierta forma reúne los poderes más, lo que bueno, la noción de los poderes más fuertes de toda la naturaleza, ¿no? Una concepción que siempre ha existido y que existirá y que en la actualidad todavía se sigue, algunos siguen creyendo en eso. Ernesto me dice, las tierras que le daba su vasallo también pagaba impuestos lógicamente. Así es. El señor le da al vasallo esto, el vasallo le da esto, pero también está implícito pues la forma en la cual pues el vasallo tiene que darle una pequeña cantidad de dinero recurrentemente, anualmente, de repente o mensualmente al señor feudal por la tenencia de estas tierras. ¿Está bien? No es una gran riqueza, pero le debe darle un impuesto al señor feudal. Lógicamente, pues estas tierras que le ha dado el señor al vasallo ya tienen siervos que justamente tienen ya carga señorial, que el vasallo pues tiene se encarga, pues no, el vasallo se encarga de administrar, de reunir, de cierta forma cobrar, para darle una pequeña parte al señor feudal. ¿A eso te referías, Ernesto? Si es así, sí. ¿Está bien? Listo. ¿Alguna otra pregunta? Vamos, pregunta porque después estamos con problemas de que no entendí, profe, el feudalismo fue difícil, no lo sé. Entonces, pregunta, no te quedes con la duda, ya estamos terminando, para que empieces tus preguntas, para que hagas tu guía y tu práctica, ¿ya? Porque el día sí vamos a terminar así, tempranito se podría hacer. Muy bien, crisis del feudalismo. Eh, ¿Cómo el feudalismo empieza a caer? ¿Cómo el feudalismo empieza a desintegrarse? Uno, por el agotamiento de las tierras de cultivo. ¿Qué quiere decir esto? Eh, el feudalismo se basa en el predominio de la agricultura, eso lo saben todos, pero justamente pues las tierras van a ir pues produciendo recurrentemente, se les va a dar descanso a algunas tierras, pero va a llegar un punto en que la población de la Edad Media está alcanzando pues niveles que van en cierta forma sobrepasar a la producción agraria que había en esa época. Entonces, esto produce pues de que se utilice las tierras de descanso y empiece pues a haber también una crisis. Empieza eso a producir pues lo que son a falta de alimentos, empieza a producir lo que son enfermedades,
Y eso va a producir después lo que son la peste negra, que vamos a hablar la próxima semana. Entonces, el agotamiento de las tierras de cultivo y la falta de alimentos van a producir de que este sistema feudal colapse. Colapse a nivel social, ¿está bien? A nivel de salud también. Obviamente, pues van a haber mejoras de técnicas agrícolas y estas mejoras, a la vez que va reparando la crisis de las hambrunas en esa época, también va preparando pues el campo para un excedente. ¿Qué quiere decir esto? Que si antes no había mucho comercio era porque no había mucho excedente, producto de que había lo suficiente como para abastecerse. Pero va a llegar un punto en que, obviamente te he dicho, la población va a superar la producción, entonces van a tener que tomar medidas como la mejora de técnicas agrícolas, utilizar la desertificación de tierras para poder crear mucho más cultivos, entre otras cuestiones. Entonces, eso va a producir, está bien, va a producir de que salga excedentes. Ahora, ese excedente que se hace, lo guardo, ya, muy bien, lo guardo. Pero oye, ¿para qué lo voy a guardar si ya tengo pues para el año? Entonces, ¿qué hago? Simplemente lo vendo. ¿Lo vendo a quién? A, lógicamente, mercaderes, comerciantes, y esto a la vez pues facilita la apertura de relaciones económicas y el boom explosiona, trayendo consigo la nueva burguesía. Obviamente, pues van a ver la apertura del comercio, se va a otorgar una mayor circulación. Los señores feudales, ya prácticamente teniendo poco poder, va lógicamente a permitir esto, y esto va a traer consigo, pues, la crisis de este feudalismo, pues, ¿no? El señor feudal, recuerden que en ese momento, pues, antes de esto, pues, tenía el poder, pues, jurisdiccional de todo, de todas sus tierras, pero lastimosamente va a pasar después de que estas tierras, está bien, van a tener problemas, no van a poder alimentar a toda la población, y eso va a producir que el señor feudal a la vez vaya perdiendo mayor poder, mayor influencia, y eso trae consigo también el decaimiento de este sistema. ¿Sí? Y obviamente, pues, rebeliones de campesinos por las diferentes hambrunas, las diferentes graves enfermedades que van a haber en esas épocas, obviamente van a restablecer van a establecer este sistema pues capitalista que actualmente tenemos. No, capitalista no. Mercantilista, en esa época, bullonista, un sistema pues de intercambio comercial. Todavía no es un sistema 100% capitalista. ¿Eh? Profe, ¿y por qué los señores feudales van perdiendo poder? Van perdiendo poder de manera natural, en realidad. No es que hay ¿cómo se dice? Procesos, momentos, sucesos que hacen caer el poder, como el caso de las cruzadas, pero más bien pues el poder feudal va cayendo de manera natural. ¿Cómo de manera natural? Eh, no puede, pues no puede, el señor feudal no puede mantener pues eh, tanto poder dentro de, o puede manejar tanto poder sin pues, lógicamente sin la ayuda de otro sistema, del sistema comercial, por ejemplo, pues, ¿no? Porque su feudo va creciendo, creciendo y creciendo, entonces en gente, en habitantes, entonces no abastece. Entonces necesita recurrir al comercio. Entonces, de una u otra forma hubiera caído, porque necesita del comercio para abastecer a todas estas personas que están, pues lógicamente, aumentando porque hay comida, ¿está bien? Pero llega un punto en donde ya no hay comida, entonces no vas a dejar que tus siervos se mueran. Entonces lo que tú tienes que hacer es comprar comida o comprar en otros lugares, y esto produce, lógicamente, lo que es la apertura comercial. Entonces, tenemos que saber de esta forma, pues, de que ya a la larga, a la ligera, el sistema feudal iba a caer. Ahora, cuando apertura este sistema comercial, pues, lógicamente trae consigo de que el señor feudal esté perdiendo poderes y no tenga la capacidad. Y ahí entra a tallar, pues empieza a aparecer pues lo que es el rey. El rey que empieza a decir, pues oye, yo estoy aquí, ¿no? Yo puedo tomar la batuta, puedo hacer pues cositas acá. Entonces poco a poco ellos se van uniendo, van creando lo que son los parlamentos, que son las cuestiones, los consejos de monarquías, y van formando lo que son las monarquías modernas. Pues, lógicamente, pues estos problemas que estaban sucediendo, además pues de las enfermedades como la peste negra, las yaquerías, las rebeliones de campesinos,
entre otras cuestiones que vamos a ver la próxima semana. Entonces, todo esto va a traer consigo la crisis del feudalismo, que al final va a traer también consigo pues, el origen o la génesis del sistema o del Estado moderno, ¿no? Bien, chicos, hasta aquí. ¿Alguna preguntita? ¿Algo por el estilo? Nada. Habla. Habla, Larry. Todo bien, listo, bien. Ahora entonces nos pasamos a dónde? Pasamos a la práctica. ¿Ya? Vamos a la práctica. A ver, a ver. Profe, ¿puede repetir la excedente de producción? ¿Cómo llega a haber un excedente? Muy bien, muy buena pregunta. Eh, Veamos. Hay un tiempo en el cual, pues, las tierras del feudalismo empiezan a producir bastante. Empiezan a producir porque, bueno, lógicamente, pues, hay pocas personas, la producción, pues, es autosuficiente, pues, se autoabastece el feudo, y hay, pues, como se dice, una estabilidad. Ya, muy bien, perfecto. Ahora, va a haber un momento en la cual, pues, las personas, la población, ¿está bien? Va a lograr aumentar, va a aumentar, ¿está bien? Va a aumentar. Ahora, aumenta, escúchame, aumenta de tal manera, o va aumentando en tal manera, que la producción va quedando, o no va a poder, en realidad, pues, como se dice, eh, autoabastecer o abastecer todo esto. ¿Está bien? Abastecer todo esto. Entonces, lógicamente, esto trae consigo, pues, trae consigo, a ver, escuchen ahí el chat, y yo explico eso, no te preocupes, ahí le explico ya dónde está el carro, ¿no? ¿Qué sucede? Esto va a producir, pues, de que la población sea bastante grande y no sea autosuficiente la producción, entonces esto va a producir hambrunas, lo que va a producir aparición de graves enfermedades. Ahora, cuando nosotros hablamos de hambrunas, aparición, enfermedades, nosotros no solamente pensamos, ah, profe, aparece y se va a quedar. Ya, perfecto. Pero también tenemos que entender de que no es todo un siglo, no es todo, pues no es todo una era en la cual pues va a haber enfermedades, hambrunas, pestes, guerras, no. O sea, mientras hay hambrunas, hay enfermedades, se está dando soluciones para eso. ¿Entiendes? Se está dando soluciones para eso. O sea, se mueren las personas y se están dando soluciones para eso. ¿Cómo cuáles soluciones, profe? Las técnicas agrícolas. Esas técnicas que van a mejorar la forma de producir y la cantidad de producción. ¿Entiendes? Entonces, eso trae consigo pues el incremento del comercio. ¿Por qué? Porque estas nuevas técnicas van a llegar en un momento en que la población, digamos, seamos crudos, está bajando. Está bajando y estas técnicas pues dan consigo un excedente en la cual pues no se va a quedar ahí a echarse a perder, sino pues se va a empezar a comerciar y a tratar pues, y eso trae lo que es el boom del comercio, el renacimiento comercial. Es todo un sistema, como se dice, de conexiones. No hay que cometer el error, como se dice, pues de decir, ya, se da esto y ahí queda, pues se da durante toda una era, no. Paralelo a eso se están dando muchas cosas. Por ejemplo, la crisis del siglo XIV, que vamos a ver, es una de las crisis más grandes que ha dado en el mundo, en el mundo en realidad. Pero pues también tenemos que saber de que antes de eso está el renacimiento comercial. ¿Está bien? El renacimiento comercial, o sea, el renacimiento comercial, el renacimiento o la gran producción agrícola, se va a dar paralelo al feudalismo. Se va a dar paralelo al feudalismo. O sea, no hay que entenderlo de diferente forma.
O sea, no hay que cometer el error de decir, ah, profe, el feudalismo, entonces toda esa época se da feudalismo, hay este sistema. No. Paralelo al feudalismo, en el siglo XIII se está dando pues, el renacimiento urbano, el renacimiento comercial. ¿Por qué? Porque hay excedentes. Porque, bueno, hay producción y esa producción se tiene que vender. Pero llega un momento, pues, que esa producción ya no es suficiente para las personas que están, pues, que están pues, aumentando por el renacimiento comercial, por lo que es el feudalismo, ya no hay comida suficiente. Entonces, eso va a producir cada vez enfermedades, rebeliones, y esa es la crisis del siglo XIV. No sé si me han entendido, no sé si me han llegado a entender. A ver, parece que los confundí peor. Sea, bueno, la próxima semana vamos a entenderlo mejor, ¿ya? Porque aquí, de una forma, pues me he adelantado para poder darte, pues, la crisis del feudalismo, pero ya la próxima semana, pues, que hablemos del Renacimiento, vamos a aclarar eso, así que no te preocupes. Yo solo mantén presente esto de crisis del feudalismo, y de todas maneras, la próxima semana vamos a responder esas dudas que tú tienes sobre, oye, profe, ¿cómo excedentes? ¿Cómo el comercio? ¿Cómo esto? ¿Cómo el otro? ¿Cómo el esto? Eso lo vamos a responder la próxima semana, ¿ya? Pero mantente solamente con esta información que te da. Profe, nunca llegaron al canibalismo. Hay datos que dice que sí. Sí, 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 sí. No, 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 Daniel. Lo que estoy hablando es que paralelo al feudalismo va a haber un excedente. No, en Bizancio no hubo. Por eso te digo, Diego, que el feudalismo solo se da en Francia, parte de España y partes de Inglaterra. No se va a dar en Bizancio, por ejemplo. En Italia tampoco. No hay feudalismo. ¿Eh? No hay. Respondiendo a tu pregunta, Daniel, paralelo al feudalismo, es que tú tienes que entender, el feudalismo se desarrolla a finales del siglo IX, siglo X, hasta el siglo XII, XIII. Ahí se desarrolla el feudalismo. Es un sistema en el que es el predominio de la agricultura, muy bien. Donde va a haber, pues, lógicamente una producción, y va a llegar un momento en que esa producción va a producir excedente. Ese excedente va a producir lo que es el comercio. Pero a la larga, pues, va a producir también, pues, de que esta época, pues, ¿cómo se dice? Época gloriosa del feudalismo provoca que las personas aumenten, pues, haya bastante habitantes. ¿Está bien? Entonces, va a llegar un punto en la cual, pues, estas técnicas agrícolas van a empezar a producir más, pero va a llegar un punto en la cual, pues, estas tierras ya no van a producir lo mismo, porque se ha intensificado la producción, todo esto, va a haber un desgaste en la tierra, va a llegar un momento en la cual, pues, la producción va a tener, pues, serios problemas, que no va a poder abastecer a la gran población que había en esa época, ¿entiendes? Y eso a la vez va a producir, pues, de que la gente, pues, no tenga que comer, produzca hambrunas, se mueren las personas, no hay lugares donde enterrarlos, se producen enfermedades, el comercio que había renacido trae consigo una ratita, pues, ¿no? Que trae una enfermedad conocida como la peste bubónica, la peste negra, y ¡boom! Explota. ¿Entiendes? O sea, el renacimiento comercial con el feudalismo traen consigo su mismo fin, el mismo fin del feudalismo. ¿Está bien? O sea, por eso te explico. No es que hay una falta de alimentos y a la vez un excedente, no. Eso es un sistema así, prácticamente, que pues tienes que explicarlo como que empieza con el feudalismo y lógicamente va a acabar después en crisis. Por eso te digo, si no has entendido esta partecita, la última en realidad, lo voy a explicar mejor la semana que viene. Es que lógicamente también me estoy limitando ahora a explicarte por qué. Porque te falta un tema. Te falta un tema que es el renacimiento urbano. O sea, si no entiendes el renacimiento urbano, pues lógicamente pues vas a estar perdido cómo acaba el feudalismo. Es que aquí me he adelantado un par de siglos. Solamente para explicarte la crisis. O sea, lógicamente pues va a haber un problema porque tú no sabes qué hay después.
que hay o que hubo antes de esta crisis para que pues, se produzca esta crisis. Entonces, la próxima semana, lógicamente, lo tengo que explicar de todas maneras. Pero si algunos ya entendieron, ya la próxima semana sabrán de lo que vamos a hablar. Bien, chicos, nos hemos explicado un poquito sobre esto. Es interesante que puedas entender porque, bueno, pues en cierta forma pues, te hace aprender mucho mejor con preguntas que estar escuchándome. Esa es la mejor forma de aprender, en realidad. ¿Ya? Esta crisis del siglo XIV sí ahí viene también examen de admisión, así que no lo subestimes. No lo subestimes. Muy bien, estamos en el Classroom 2. Vamos, entra a tu Gmail, a tu corporativo, no sé, institucional, en los 9 cuadraditos que tú ves ahí al costado de tu nombre donde dice Trince, vas a encontrar una aplicación llamada Classroom, ¿no es cierto? A ver, la señorita que estaba nueva, ¿pude encontrar o le enseño por computadora? A ver, ahí le estaban explicando, no sé si habrá entendido. Ah, ya, listo, muy bien. Listo, a ver, vamos. Una pestaña. Vamos a hacer la práctica ya rapidito, porque la práctica está más suave. Está más suave la práctica, ¿ya? ¿Se puede ver mi pantalla? ¿Me escuchan? A ver, ¿se puede ver mi pantalla? Listo, a ver. Vamos, tú eres semestre. Este es el único semestre. Ahí está la PPT, está la práctica. Vamos a hacer la practiquita. Rápido nada más. Primera pregunta. El desarrollo del sistema feudal es preponderante a partir del siglo IX. Este fue iniciado por una serie de circunstancias. Determine qué situaciones corresponden al origen del feudalismo. La costumbre carolingia del beneficio fue causante de las vinculaciones de la nobleza con la realeza. Los capitulares carolingios de Mersenne y Chiarce posibilitaron la conciliación de los señores de la nobleza feudal, las denominadas segundas invasiones bárbaras. Ya, rápido. Respuesta. Fácil, ¿ah? Más fácil no puede, imposible. ¿Nada? Habla, habla. C. Uno, 2 y 3. A uno dicen D, uno, 2 y 3. C, ¿no es cierto? Perfecto. C. Uno, 2 y 3, disculpa. El vínculo feudal que se relaciona a la nobleza en un principio solo consentía que el vasallo se somete a un señor, lógicamente. Esta situación cambió a partir de 895, donde se hizo frecuente que los caballeros se sometan a más de un señor. Esta situación se denomina en el sistema señor como... A ver, vamos a hablar. El vínculo feudal que relacionaba a la nobleza en un principio solo consentía que el vasallo se sometiese a un señor. Esto ha cambiado a partir de 895, donde se hizo frecuente que los caballeros se sometan a más de un señor. Ya, pues, esta situación se denomina en el sistema feudal como... Ah, ya, esa es la felonía, ¿ya? No es feudalismo señorial, es feudalismo múltiple. Feudalismo múltiple. Es lo que estoy hablando, pues, ¿no? De que varios señores, de que varios vasallos se convierten en vasallos de varios señores feudales. Eso produce la felonía. Claramente no te voy a poner acá felonía porque ya lo marcarías rápido, sino pues es un feudalismo múltiple. Un feudalismo múltiple. El sistema feudal se extendió a Oriente principalmente por el desarrollo de, a ver, esto es la guerra entre cristianos y musulmanes. Sí, casita. Sí se expandió a Oriente, se expandió a lo que vendría a ser Palestina, Siria, nada más. Por lo que son, pues, el sistema, las cruzadas. ¿Cuál es la característica política del sistema feudal?
La fragmentación a favor de las noblezas regionales. Besito. Las invasiones que sufrió Europa a lo largo del siglo IX fueron obra principalmente de, esto es fácil, normandos, sarracenos y húngaros. En el aspecto económico, una característica del feudalismo fue el predominio de la agricultura de autoconsumo. A ver, pero, en el aspecto económico, sí, está bien. El predominio de la agricultura de autoconsumo. Un vasallo es aquel que recibe una persona no, ahí está. Ha recibido un feudo a mano de un siervo. C. 8. La relación de vasallaje se establece formalmente mediante homenaje e investidura. El feudalismo surge, entre otros factores, por el surgimiento, las nuevas invasiones que azotaban Europa. 10. La orden de los caballeros templarios y la de hospitalarios surgieron ¿para qué? Para resguardar y extender el dominio cristiano en Oriente. Listo, ya está. ¿Copiaste? Lo he hecho lento, así que ni digas que lo he hecho rápido. Ya te conozco ya. Va a decir, no, profe, repite de nuevo. No lo tengo en mano, lo he hecho ahí. ¿Copiaste? Confírmame. Confirma. Listo, bien, ahí está. ¿Alguien me dice la 1? La 1 es 2 y 3. Casita. Clave 6 y 7. Esto salvaje, ¿ya ves? En el aspecto económico es beso, la 6 beso. 7 es casa. Ahí está, muy bien, Ronaldo. Excelente. Like para ti, listo. Likes, Ronaldo se merece todas las gracias del mundo. Ahí está. Bien. Muy bien, chicos. Hasta la próxima semana. Gracias por tu atención. La próxima semana veremos un poco más sobre esto. Así que no te pierdas.